No hay político muerto. Ellos estaban de parranda. Le damos los buenos días a Ángel Sánchez, Héctor Bejarano, que nos acompaña, director, Herbert Bejarano, caramba, director del periódico Los Andes, y a José Briceño, que está en los controles. Y desde ya, pues, amigos, y la bienvenida, porque es el análisis político más puntual de los medios. Y Ángel, reiterando el saludo para ti, anunciando también que más adelante tenemos un invitado especial, Adrián Barrientos Vargas, presidente del Frente Nacional de Lucha contra la Corrupción. Buenos días, Rafael, buenos días, Herbert, Pepe, que estás en los controles, y a todos nuestros radioyentes por esta nueva edición que vamos a justamente analizar todos los puntos de la coyuntura nacional y principalmente de los acontecimientos del proceso electoral. Así es, bien, Rafael, Ángel, todo el equipo de promoción. Yo te digo que estaban perdidas porque a mí me prefieres. Este programa nacional. Y hoy renovado, remozado, Estamos listos entonces por uno de los temas. Ya el presidente se va a España, está en España. Una buena relación que tiene Ollantumala con el rey hace mucho tiempo. Debe ser motivo por tantas cosas, ¿no? El rey, el príncipe han estado siempre de buenas migas. De ese resultado, a Rafael, te acordarás de esos primeros viajes que hizo, regresó y rápidamente pasó el contrato con Telefónica a 18 años. Con deuda encima. Así es, efectivamente, y con las deudas que tenía. Y bueno, Ángel, tenemos el punto también respecto al presidente Ollantumala, que ha emplazado a los candidatos. Les ha dicho: señores, expliquen ustedes de dónde va a salir el financiamiento a sus promesas electorales. Así que el presidente ha sido enfático y que no toquen sus programas sociales. Bueno, eso lo viene diciendo ya hace largo tiempo, incluso en una forma casi amenazante en cada inauguración o evento que se realizaba. Iba hablando, no, los programas sociales deben continuar, vamos a asegurar, y aquel candidato o próximo presidente que se atreva a tocar los programas, la población se va a levantar, ¿no? Cuando los candidatos en ningún momento han estado hablando de la eliminación de los programas sociales, ¿no? En alguna oportunidad, cuando era presidente Alan García, en 2011, era candidato entonces Ollantumala. Alan hizo algunas referencias también, ¿no? Y eso no le gustó a Ollantumala. Hoy como presidente está haciendo lo mismo, ¿no? Es que, bueno, todos se encariñan con algunos programas, sobre todo cuando son de corte social. Caliguar, Pensión 75, Esperanza, que es un programa que casi silenciosamente inició con este gobierno para la cura del cáncer. Y luego este programa que ha pegado fuerte, y creo que todos los candidatos ya lo han dicho, que esto va a continuar, va a mejorar beca 18. Y beca 18 y algo más. Ha dicho también que el actual ministro de Educación, Jaime Saavedra, es probable que continúe la frente de la cartera, aunque ahora hay voces, hay fuentes que ya comentan de que esta alianza con el señor Acuña Peralta, el PPK, de ganar PPK, en la comisión que ya fue que Acuña ocupe la cartera de Educación. Bueno, es más o menos los temas en este momento. Sí, así es, ¿no? Sí. Adelante, Ángel, justamente lo que acaba de decir Herbert tiene que ver con esto que se da en la segunda vuelta. Vienen los jales, las fotos, ¿no? Elmer Cuba con Keiko, ya es jalado al equipo económico. PPK se alía con César Acuña y se dan una serie de situaciones en las cuales cada quien pues quiere sumar votos. No sé hasta qué punto en política a veces hay sumas que restan, ¿no? Así es, y también ha salido justamente a replicar esta alianza que se ha anunciado entre PPK y Alianza para el Progreso, ¿no? En el cual salió pues primero el congresista Espadaro, ¿no? El congresista Porica, y también salió la misma candidata Keiko Fujimori
anunciando lo que dijo Herbert hace un instante, ¿no? De que ellos están hablando de una repartija del poder y están hablando de que César Acuña sería el próximo ministro de Educación. Eso lo dijo la misma candidata Keiko Fujimori, y al hacerlo y al decirlo ella misma está como que aceptando que prácticamente PPK es el que va a ganar las elecciones y que es el que va a gobernar, ¿no? En el supuesto, digamos, de que fuese así, ellos están prácticamente, de repente, Rafael, ya tienen alguna lectura, algunos adelantos de las próximas encuestas que van a salir en esta semana, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que también les está haciendo reaccionar de esa forma, ¿no? Porque si fuera el caso de que ellos estuviesen seguros de que van a ganar estas elecciones, entonces no les importaría mucho de la alianza que puedan hacer y de la supuesta repartija que están anunciando los mismos fujimoristas en el caso de la alianza de APP-PPK, ¿no? Ahí está el subconsciente de los políticos, como dice Ángel precisamente. Y a propósito de las encuestas, hay una que acaba de salir, la joven encuestadora CIT. Esta encuestadora CIT ha inaugurado sus actividades en la primera vuelta. PPK tiene 43.5%, Keiko más abajo con 42.7%. PPK encima, al igual que otras encuestadoras, salvo la de CPI, que le daba a Keiko un resultado algo ligero, pero con un empate técnico de por medio. Bueno, pero básicamente estos votos provienen del sur del país. Y resulta que ahora en Arequipa, y a propósito ha venido la presidenta o la gobernadora de la región Arequipa a invitar a PPK para participar en un debate que se va a llevar a cabo, y mientras que la señora Keiko parece que no ha aceptado, como resultado de este apoyo que viene del sur, tomando en cuenta que Martín Vizcarra, que es el primer vicepresidente en la lista de Peruanos por Cambio, es pues un ex presidente de Moquegua, exitoso, sobre todo en tema de educación, está poniendo que ese modelo que él ha trabajado como presidente se lleve más allá de otras regiones. Pero básicamente el apoyo que viene, como pasó también con Ollantumala, recordemos todos, el sur le dio el vuelo a Ollanta, y como que ahora también la historia se repite, el sur con PPK, el centro también, pero Oriente y la selva está con Keiko Fujimori. Ahora, ¿qué se puede decir al respecto? O sea, no va Keiko a Arequipa, no fue PPK a la reunión de algunos evangélicos. ¿Cuál es la lectura, Ángel? ¿Cuál es la lectura, Herbert, en ese sentido? ¿O de repente es un sector nomás de evangélicos? Entonces cada uno quiere hacerse de bolsones, ¿no? De votos. Lo hizo Keiko también, tratando de dar gestos a la policía con el 24x24, su regreso del 1x1. Y entonces es un cabildeo, un cubileteo permanente por ver qué sectores o segmentos que no votaron por ellos pueden hacerlo esta vez en segunda vuelta. Bueno, en el caso de los evangélicos es muy relativo, ¿no? Porque en ese sector no existe una dirección única, ¿no? Hay diferentes grupos y son muy diversificados, ¿no? Hay iglesias que están manejados por ciertos pastores, así como también hay iglesias pequeñas en los barrios que son muy individuales y que no están comprometidas con algunos otros grupos evangélicos mucho más grandes y más orgánicos. Entonces, en ese sentido, el compromiso que pueda adquirir el grupo evangélico, en este caso un pequeño sector de la iglesia evangélica, es relativo en poder direccionar el voto de este grupo religioso, pues a favor de Keiko Fujimori, ¿no? A diferencia de lo que sí le favorecería a PPK es la alianza que está haciendo con César Acuña, porque sí, este grupo político es un grupo bastante fuerte a nivel nacional, es bastante orgánico, ¿no? Ha logrado formar una estructura diríamos casi al nivel del APRA, exactamente, del Partido Aprista Peruano, y que además de todo esto, ellos tienen una gran representación, no solamente en el Congreso, sino a nivel de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Ahí hay digamos, una representación que sí
tienen un bolsón electoral. Y el último resultado de estas elecciones, que son más de 1 millón de votos que ha ido para Alianza para el Progreso, eso se podría decir que sí le favorecería a PPK, ¿no? Sí, yo quiero agregar más, aparte de los alcaldes distritales, provinciales que hay en todo el país, y algunos presidentes regionales también, de Alianza para el Progreso, están las universidades, que es una población importante que ahí van tomando partida. Vamos a poner así un tanto, una matemática ligera, 50% de los jóvenes para PPK y un 50% para el otro lado. Pero ya está resultando en las encuestas que en 47.5% de jóvenes apoya a PPK, mientras que 39.2% apoya a Keiko. Mira, hay una diferencia enorme. Sí. Es un tema bastante interesante, pero sí con relación a la población evangélica. Yo quiero señalar, por ejemplo, aquí hay una cosa como que siempre ha sido las izquierdas, ¿no? Caudillos y líderes de cada organización. Igual casi pasa con el grupo evangélico. Asamblea de Dios, que es la población más grande, más fuerte, ¿no es cierto? A veces toman partida por alguien, pero con todas las decepciones que han tenido, con el que fue vicepresidente García, de Fujimori en el 90, y cuando le tiraron un portazo, quedaron con una decepción tremenda. Pero se quedó un pastor Vilches de Zárate, que lo acompaña hasta ahora. Bueno, casi intrascendente, pero no pasó nada. Y ha vuelto a ser críticos muchos pastores, muchos evangélicos, de los evangélicos que ha acompañado a Fujimori, como alguien que ha hecho matanzas, robos, y acusaciones por el que está cumpliendo la pena el expresidente. Oiga, un evangélico que cree en la Biblia, temor a Dios, esté acompañando a alguien que ha hecho pues atrocidades. Pero también claro, pero también hay algo que no se ha analizado mucho, Herbert, es las declaraciones que hiciera justamente este pastor al momento que tenía la alianza con Keiko, refiriéndose al sector de la población homosexual, ¿no? En una forma de repente un poco hiriente para este sector fueron sus expresiones, y después finalizó diciendo de que él no era homofóbico, puesto que cuando iba a la peluquería se dejaba cortar el cabello por un homosexual. Entonces ese tipo de expresiones viniendo de un pastor que es no solamente evangélico, sino se supone que es una persona bastante espiritual. No, aparte de ser un líder, es una persona bastante espiritual, es una persona que está constantemente leyendo la palabra del Señor, está leyendo la Biblia. Entonces él debería actuar de otra forma, él debería ser una persona que estaría más bien tratando de conciliar y no hablando de que este es un grupo que es de una aberración de la sociedad, ¿no? Sí, es una realidad negativa, ¿no? Porque justamente ayer yo recibía llamadas en la radio de distintos lados, cuando en ese momento estaba en el aire, en la televisión, hablando a PPK sobre el matrimonio civil. Dios mío, y dijeron, llamaban y los mensajes llegaban de que tenía que llamar a alguien allegado a PPK, que por favor cambie ese discurso. Es totalmente distinto, porque los evangélicos hemos tomado la decisión de apoyar a PPK, pero resulta que con ese discurso cambiamos totalmente. Ahora, estas cosas, mira, qué interesante esto, que Dios hará que este debate de peso en la señal abierta próximamente, porque con dos periodistas de larga trayectoria realmente los análisis son bastante importantes. Y les quiero poner algunas cosas más sobre el asador. Por ejemplo, se da una reunión ahora entre dirigentes del APRA con el Fujimorismo. El Fujimorismo. Está representando al Partido Aprista Peruano Javier Velázquez Quesquén y Omar Quesada. Pero yo estuve viendo, antes de venir justamente a la federación, al programa, algunas redes, Facebook y tanto en Twitter, y hay una andanada de ataques al partido aprista, diciéndole cómo si Jorge del Castillo estuvo secuestrado por el Fujimorismo y en una mazmorra durante varios días, Bel Salinas también, Alan García perseguido y casi lo asesinan, y ahora se sientan a conversar. ¿Cómo ven esta perspectiva, este escenario? En este caso, discúlpame, Herbert, yo creo que este acercamiento, porque no ha habido una alianza oficial a lo largo de prácticamente casi entre 10 a 11 años atrás, desde que entró prácticamente, más incluso, casi 15 años diríamos,
porque han estado prácticamente el Fujimorismo y el APRA en el Congreso votando casi en simultáneo, apoyando una serie de proyectos, ¿no? Este acercamiento que tiene el APRA con el Fujimorismo e inclusive data pues de las elecciones del año 89 y después en el 90 y el 90 y tantos, cuando ya hubo el golpe de Fujimori, en el cual cerró el Congreso, justamente fue un sector del Fujimorismo y un sector muy cercano a Alberto Fujimori quien pasó la información de primera mano directamente al expresidente Alan García de que iban justamente hacia su domicilio para capturarlo y encerrarlo, ¿no? E incluso advirtiéndole de que su vida corría riesgo. Y esta información incluso se dio a alto nivel, no solamente político, sino a alto nivel del ejército. Entonces, ahora que el APRA con el Fujimorismo en este proceso electoral esté nuevamente acercándose en una forma mucho más visible, no me parece nada extraño, y por el contrario, ¿no? En política es válida el poder cambiar de repente en un momento de opinión o de oposición, porque las circunstancias y el mapa y el panorama político se presenta distinto cada vez que hay cambios. Entonces es lógico que los partidos políticos tengan que adecuarse a esos cambios también. La lectura de Herbert. Bueno, pero yo sí te digo con toda sinceridad, Alan García es papá de Fujimori, ¿no? Papá político. Sí, es definitivamente, es innegable. Gracias a él, el 90 Fujimori es presidente, ¿no? El famoso shock. Es su hijo in vitro. Por lo menos su padrino. No, él es el hijo in vitro. Así es. Y ese invento, como bien dice Ángel, de la alta cúpula, no es sino un invento, ¿no es cierto? Una fábula, que tal hecho no se produjo nunca. Y tampoco nunca cuestionó Fujimori todos los robos que hubo o la corrupción que hubo en la gestión de Alan García de su primer gobierno. Porque si es como dicen, que lo iba a matar, que lo iba a perseguir, caray, hubieran hecho políticamente pues encarnio de seguir todo un procedimiento. Lamentablemente eso no hubo, fue una aparente situación para que el otro tenga tiempo y se vaya, y se quedó en París y después en Colombia y finalmente regresó. Pero ni Alan García ni nadie se hubiera imaginado lo que ha pasado en los 10 años del Fujimorato, ¿no es cierto? Con un Montesinos que tomó el control y le sentaba a los generales y los ponía de rodillas, y a los medios de comunicación los compraba y les entregaba la plata en el SIN. Así que eso hemos visto todos los peruanos, excepto los jóvenes que van a propósito de votar 2 millones o algo más de jóvenes que no saben lo que pasó en la década de 90 en el régimen de Fujimori. Lo que está pasando en este momento, se están polarizando las fuerzas políticas y las organizaciones sociales también. Por ejemplo, Chimpún Callao de Curi, alanismo, porque ahí en el APRA hay que distinguir 2 grupos: el ayismo, los ayistas, los verdaderos apristas, y el alanismo. El alanismo, desde que toma el poder el 83, 85 para asumir ya la campaña, pues empieza la dictadura de Alan García. Que esta dictadura lo ha terminado él solo. Él lo construyó y él lo derrotó solo. Así es. Y el matrero que le salió con un sable ha sido este otro enemigo de siempre. Hasta recordarán ustedes los boches, los puñetazos. Bien, Herbert. Un minuto antes de la pausa, Ángel. Un minuto antes de la pausa. Era justamente para retornar después de la pausa con este análisis bastante interesante, porque va a crear realmente un debate al respecto. Regresamos y adelante, controles. En ese entonces, la llegada de Alan García al Perú hubiera creado un gran revuelo y hubiera creado de repente el inicio de un movimiento opositor fuerte a el gobierno de Alberto Fujimori. En ese momento Alberto Fujimori todavía gozaba de cierta popularidad y de cierta fortaleza y de cierto apoyo de la población. Entonces para él hubiera sido un poquito
contradictorio, muy incómodo el tener la presencia de Alan García en el Perú. Pero por otro lado, ya retornando al tema de las actuales conversaciones que tiene Alan García con el APRA con el fujimorismo, yo creo que a mí me parece que esta conversaciones que están haciendo es una estrategia del APRA. Una estrategia del APRA, iniciar de repente las conversaciones con el fujimorismo, y que yo creo que van a tener también una reunión con Peruanos por el Cambio y con PPK para dialogar, o de repente formar unas comisiones como lo están haciendo en el caso del fujimorismo, ¿no? Formar también unas comisiones, y de repente más adelante, y yo creo que la estrategia sería formar las comisiones técnicas para que en ciertos campos manejen algunas cosas. Entonces el APRA se presentaría en esta segunda vuelta y en estos pocos 30 días que están quedando para las elecciones como un articulador y un canalizador de las demandas sociales. Ahora, yo creo que ni tanto al APRA ni para el fujimorismo les conviene hacer una alianza abierta, porque de darse esa alianza abierta o ese apoyo al fujimorismo, no le favorecería mucho a Fujimori, ni tampoco le favorecería al APRA, porque se formaría una opinión por parte no solamente de PPK, sino también de los demás partidos políticos que no han pasado a la segunda vuelta, de que esta es una alianza de la corrupción, porque ambos partidos, tanto el APRA como el fujimorismo, están dentro de un entorno de ciertas acusaciones que hasta el momento no se han esclarecido. Entonces yo creo que más bien el APRA sí está trabajando en este proceso en una situación de una estrategia, y una estrategia que le va a favorecer tremendamente más al APRA que a cualquiera de los partidos políticos que están en la segunda vuelta. Herbert Bejarano. Bueno, yo sí, como dice Ángel, el APRA va a comisionar seguramente a Enrique Cornejo, que es un poco el que va a tomar el liderazgo dentro del APRA mismo, ¿no es cierto? Y el alalismo ya pasa la historia con la caída de César, Alan, ¿no? Cayo, Octavio. Bueno, vamos a otro ámbito a otro ámbito en este análisis político, y tiene que ver precisamente con Elmer Cuba. Herbert, Elmer Cuba estaba muy apegado a Julio Guzmán. Así es. Él es un economista de Macrocónsul y es quizás aquel personaje que presenta a Julio Guzmán con este partido Todos por el Perú de Gonzalo Aguirre Arriz, ¿no? El esposo de Janine Belmont, y en realidad dueño con Drago Kisic y otros más de este partido, que ha visto hace poco la renuncia de Julio Guzmán. Pero ahí también hay otro punto que analizar. Bueno, yo veo que Elmer Guzmán ya de hecho ha ido con los pies en alto y ha dicho la propuesta de PPK es no cualquier cosa, porque eso de que bajemos los impuestos de IGB al 15%, ¿no es cierto?, y la rentabilidad para favorecer a la informalidad o formalizar, lo que él dice es que eso no va a funcionar mientras no haya no se garantice, digamos, la estabilidad económica y sobre todo la recuperación económica, porque ahora se habla de que la economía del país, de acuerdo a los analistas y los economistas, básicamente no está, digamos, en condiciones favorables, ¿no? Había un desgaste, había una recesión. Entonces, ese es un aspecto, pero creo que desde el aspecto técnico, porque no tenía Keiko Fujimori un economista de peso. Y ya lo que se diga, Elmer Cuba ya es alguien que puede estar en nivel del futuro ministro de Economía de PPK. Creo que así lo ha anunciado, ¿no? Keiko, ¿no? Sí, hay un economista que no recuerdo en este momento el nombre de PPK, el que tiene ahora... Alfredo Torne. Alfredo Torne. Entonces Alfredo Torne ya ha dicho Elmer, ya podemos sentarnos y conversar. Ya. Ahora Bruce saltó, ¿no? Bruce ha saltado y dice, ¿cómo es posible que Elmer Cuba se vaya con el fujimorismo? ¿Y quién lo dice? Carlos Bruce todavía. Déjame decirte que Bruce, la opinión de Bruce, de mismo
Ceput, él saltó también de un lugar a otro. Es como la opinión de Becerril, ¿no? A veces, así es. Pero yo creo que retornamos un poco a lo que anteriormente dijimos, antes de pasar a este segundo tema, que es el de la posición de Elmer Cuba, que está empezando a incursionar en la política, puesto que antes él solamente era un técnico, ¿no? Era un técnico y además que él era muy amigo de todos, amigos de todos, ¿no? Entonces ahora se está encontrando, al entrar ya a incursionar en política, que tiene muchos retractores de los que él considera sus amigos. Entonces se le ve inclusive hasta en las entrevistas, cuando son incisivas por parte de los periodistas, un poco de incomodidad y con un rostro de reclamo. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás tratando así? ¿No? Y eso es en la política. Y retornando también al anterior, es que es valedero que si estás en una posición y después cambias a otra. Ahora, él no se ha cambiado, ojo, tengamos en cuenta, su partido político, el cual ha sido prácticamente expectorado Julio Guzmán, y al ser expectorado Julio Guzmán, han sido expectorados todo su entorno. Entonces él se ha encontrado que ha estado en una situación completamente en libertad, o como que ha estado en el limbo. Entonces, para evitar justamente estar en esa etapa de limbo de una persona que quiere estar en política, tiene que rápidamente buscar su acomodo. Eso es natural y eso es valedero, ¿no? Porque en el caso del partido de Julio Guzmán, que ahora está manejado por Aureo Segarra, y que inclusive no le dieron la presidencia a Guzmán, entonces pues ellos han quedado en toda la libertad de poder pero hacer... Guzmán ha anunciado hacer su propio partido. Sí, lo ha anunciado, pero hasta ahorita el partido no existe. Lo que una cosa es una intención, un deseo. Una cosa es una intención de formar un partido, porque todavía no ha comprado el kit electoral para recabar las firmas, pero mientras tanto están en la nada. Entonces, al estar en la nada, Elmer Cuba ha buscado pues justamente la ubicación. Bueno, así es. Sí, estamos justamente el set de la radio, lo hemos trasladado a la parte frontal del edificio, porque están haciendo una serie de remodelaciones en nuestro tercer piso, donde vamos a tener mejores condiciones pues de poder no solamente recibir a los invitados, sino también tener un estudio mucho más apropiado. Y es por eso que acá en la avenida Bancay tenemos una serie de ruidos que al parecer no es la policía, son los bomberos que están pasando. Sí, efectivamente, con una excelente vista a través de estos grandes ventanales que tiene el edificio glorioso de la Federación de Periodistas del Perú. La acústica es verdad, pero hay una serie de reformas y cambios en esta infraestructura que nos van a permitir precisamente tener una Federación de Periodistas del Perú a tono del siglo XXI y del Bicentenario 2021. Excelente. Y bueno, PPK visitó hace 2 o 3 días a San Juan de Lurigancho. Justamente se ubicó al costado del Penal San Pedro y planteó la reubicación, y que en ese lugar, una vez reubicado, digamos, se construye 2 hospitales, el Castro Castro y San Pedro, que es el Lurigancho. Pero allí nosotros, los del Círculo de Periodistas y la Asociación de Periodistas, que somos alrededor de 80 comunicadores sociales, estamos para hacer llegar una propuesta de, primero, que cuando se creó el Colegio de Periodistas del Perú, se creó, Fernando Belaúnde lo creó con un impuesto que grababa por la publicidad, y hubo una especie de canon, ¿no es cierto?, que dejaban un ingreso. Era el 1% a la publicidad, pero que ese 1% era pagado por los anunciantes. Todo el mundo se ha callado, ha pasado las cosas, y los colegas del colegio se han agarrado a cachiporrazos, a pañuelazos, otros a Así es. Ese es un tema, Herbert, creo que sí, lo podemos tratar de repente en una sesión mucho más amplia, pero retornando un poco de repente a lo que tú planteaste hace un momento en el tema de las propuestas de bajar el IGB, y eso sí lo ha tomado muy seriamente PPK.
ha manifestado que el IGB se debe bajar un poco. Él ha hablado hasta 3 puntos, ¿no? Sí, pero progresivamente. Hasta el 2021. Claro. Yo considero, además su campo, su manejo es la parte económica. Yo considero sí que es bastante positiva esta propuesta, puesto que el país necesita una reactivación. Y la reactivación en cualquier parte del mundo es en base al consumo. No es solamente en base a la inversión privada, a la inversión de fuertes capitales o a la explotación de los commodities. La explotación de los commodities es un proceso en el cual tenemos una bonanza relativa pero momentánea. Una vez que los precios bajan, también la economía empieza a bajar y lo mucho que has ganado lo puedes fácilmente gastar en ese proceso de vacas flacas. Entonces, lo que sí se necesita el país para poder lograr un crecimiento, sobre todo en forma sostenida, es que internamente se incremente el poder adquisitivo del ciudadano de calle. El que tenga la posibilidad de ir y no solamente cubrir su canasta familiar, sino tenga también las posibilidades de tener un espacio de recreación, de poder viajar, de poder hacer turismo, de poderse comprar de repente un poco de tecnología para poder aliviar y hacer más cómoda su estancia en el hogar. Entonces sí, yo creo que al momento de bajar paulatinamente el IGB va a hacer a su vez también que los precios bajen, que los capitales y que las empresas puedan también tener una mayor utilidad al tener mayores ventas, ¿no? Ahora, hay un dato a propósito, justo un día antes de que llegara Pedro Pablo Kuczynski a San Juan del Lurigancho, él hizo un anuncio, que seguramente esto es lo que ha preocupado a Ollantumala, y es que dijo, los profesores ganan 1.200, pero después de mi primer año de gobierno, y esto ha pasado casi inadvertido por varios medios, cuando pase el primer año de mi gobierno, los profesores ganarán 2.000 soles. Mínimo, quiere decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ha echado números, Ollanta ha dicho, mis programas sociales, salió a protestar. Pero en la línea que indica Ángel, estimado Herbert, también las inmobiliarias y bancos respaldan, por ejemplo, el uso del 25% de los fondos de AFPs, y esto se ha planteado en una comisión ante el Pleno del Congreso, para que sirva como una cuota inicial para las viviendas. Y otro caso, también se aprobó en la Comisión de Economía del Congreso que el 4.5% de este fondo de las AFP, del cual ya los que llegan a los 65 años van a disponer el 95.5%, pase a E-Salud, pero está ahí aprobado. Entonces, hay una serie de fórmulas económicas dentro de este proceso que nos están diciendo, pues, todos están apuntando a reactivar la economía. La cuestión es cómo, ¿no? Así es. Bien, ahora sí creo que hay que dar paso al invitado porque necesitamos escuchar también ese cambio. Yo pregunté al actual presidente de Ahumala, a Ollantumala, en Cable Televisión, así en una rueda como esta, dije, presidente, ¿qué piensa de la Constitución de 1993? Y él me dijo que era una constitución delincuencial. Y termina gobernando con esta constitución. Bueno, eso lo ha venido diciendo desde que él es candidato a la presidencia. Así es, en breves instantes vamos a estar con el invitado Adrián Barrientos Vargas. Tenemos un temita más, el de Pedro Cateriano, ¿no? Que ha hablado sobre el tema del TC, del habeas corpus de Fujimori. Sí, así es. Pedro Cateriano ya ha dado prácticamente por cerrado el tema del proceso de Alberto Fujimori al haberse anunciado ya por el Tribunal Constitucional la no admisión del habeas corpus que presentó su abogado, ¿no? Entonces esto para el grupo pues de el nacionalismo es un festejo, digamos, porque ellos sí han sido el grupo que ha enfrentado más, se diría, duramente al fujimorismo. Y es más, incluso ha jugado hasta con ciertas esperanzas al momento que hablaban del indulto y que el presidente Ollantumala en un momento incluso dijo que presenten pues sus requerimientos, ¿no? Pedro Cateriano da luz verde a todo menos al fujimorismo. Vamos entonces a una pausa, regresamos con el presidente del Frente Nacional de Lucha contra la Corrupción, el señor Adrián Barrientos Vargas.
Continuamos en Agenda Nacional, nuestro bloque de entrevistas, y damos la bienvenida al señor Adrián Barrientos Vargas, presidente del Frente Nacional de Lucha contra la Corrupción. Bienvenido a Agenda Nacional. Muchas gracias, señor Ángel, muchas gracias, señores periodistas, señor Herbert Bejarano, por esta oportunidad. Saludo ante todo a todos los compatriotas a nivel nacional. Estoy aquí para exponer algunas ideas que necesita nuestra nación. Así es, hay un tema que se ha puesto, digamos, en boga ya desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en estas elecciones generales y más todavía en esta segunda vuelta electoral, se está tratando y se está viendo con mucha más profundidad, que es el tema de la corrupción. La corrupción en el país, en el Perú, ha penetrado profundamente prácticamente en todos los niveles del Estado, y digo del Estado porque todos los poderes son partes del Estado, tanto el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Entonces, en todos esos niveles se ha pretendido la corrupción enquistarse, y se han evidenciado muchos actos pues que han salido a la luz, pero hemos tenido muy pocos resultados positivos de sanciones ejemplares. ¿Qué se puede hacer al respecto, o cuál es su lectura que tiene en este campo? Bien, todos los políticos, incluso los congresistas, dicen vamos a legislar una norma muy drástica, pero es imposible, porque todo para poder cambiar es necesario que debe estar contemplado en la Constitución. Ningún presidente puede gobernar fuera de la Constitución. Aquel que gobierna fuera de la Constitución no puede cambiar por encima de la Constitución. Es necesario, es importante tocar este tema, porque la única forma que se puede frenar la corrupción es con el cambio de la Constitución. En la Constitución estará plasmada los rigores la más alto para poder sancionar a aquellos que cometen esos delitos. Si no hay en la Constitución, no se puede. Hay tantas normas que han modificado en el Código Penal y tanto Código Civil. Esto es un problema nunca acabar. A mérito de esto, incluso estamos perdiendo la seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica hoy no existe. Al no existir, no están haciendo cumplir tanto el Poder Judicial, Ministerio Público, ni la Policía Nacional. Pero, sin embargo, yo quisiera dar mi agradecimiento al señor fiscal de la Nación. Está tratando mejorar esto, pero no puede, tiene dificultades, déficit. El Poder Judicial es el eje principal para poder frenar este lacra delincuencial, porque hay una paciencia que no pueden avanzar, porque no lo pueden hacer más, porque lo limitan sus funciones. Al margen de quien gane las elecciones el 5 de junio, sea Pedro Pablo Kuczynski o Keiko, ya está conformado el Congreso de la República. Una absoluta mayoría del fujimorismo, y ellos se oponen a un cambio de la Constitución. ¿Qué hacer frente a esa realidad? Efectivamente, la candidata fujimorismo dice no se puede, y muchos abogados, incluso muchos excongresistas dicen ya cosa pasada, pero no es cierto. De verdad, el pueblo toma, el pueblo decide. Que esta Constitución es fácil, que yo vengo solicitando al presidente de la República, al señor Ollanta Humala, con cuarta carta, pidiendo que nombre Asamblea Constituyente. Y también he presentado la carta al señor presidente, ¿no?, Alan García, con la misma modalidad, siendo el presidente Víctor Raúl Haya de la Torre en la última Asamblea Constituyente, fue la persona que puso vigencia de la Constitución 1979, pero no lo tocó esto, no le convenía seguramente, y dejó pasar. ¿Y cuáles son?
¿Y cuáles son los principales puntos que está cuestionando a la actual Constitución y que se deben cambiar? ¿Cuáles son principalmente esos puntos? Fíjese, es necesario una reforma a la Constitución, una reforma en todo su extremo. Algunas cosas está bien, algunas cosas está mal. En estos momentos necesitamos una Constitución más adecuada. Por ejemplo, un ejemplo que vamos a poner, nuestro vecino nación Bolivia ha modificado su Constitución. Con esa modificación ha cambiado su destino de su país. El Perú se puede cambiar, se puede mejorar. El Perú es un país rico en todo su extremo. Tiene mineral, madera, pesca, agricultura. ¿Por qué no podemos mejorar? En nuestro país ahorita no tenemos empresarios peruanos. Todos los empresarios peruanos han cerrado sus fábricas, han cerrado sus labores por la competencia desleal, porque su costo de producción ya es imposible venderla, porque la TLC ha matado a todos los empresarios nacionales. Entonces, no podemos vivir un país sin industria. Es necesario que debe contemplar dentro de la Constitución el mecanismo. Nadie dice que no ingresa ningún producto de algún país del mundo, que sí ingresan, pero controlada. Por ejemplo, aquí en el Perú, ¿qué tenemos? No fabricamos nada. ¿Cómo quisiéramos nuestras riquezas minerales no salgan en bruto, se procesen aquí en el Perú, se vendan ya procesado? Una vez que ya procesado, tendríamos plata, cobre, oro, plomo, zinc y todo en su valor real. E ingresarían EGB al Estado mucho más. Eso podría cambiar incluso baja de EGB, se podría cambiar. Por ejemplo, ¿cuántas toneladas de oro está saliendo por las fronteras sin control por nadie? Incluso las empresas transnacionales están llevando minerales bruto, en roca. En ese mineral va todo, pero sin embargo están declarando un porcentaje mínimo. Entonces eso es lo que perjudica a la nación. ¿Qué dice Herbert Bejarano en este tema, su planteamiento? Bueno, yo creo que lo que dice el presidente del Frente Nacional de Lucha contra la Corrupción es justamente, si tenemos una constitución que favorece a la inversión privada transnacional y le quita soberanía al Estado peruano, lo está atando y lo ha atado. Eso es en realidad lo que hemos visto en todos estos años. Ha hecho más ricos, ha hecho más opulentos a los que ya tenían capital grande, y los que han venido de fuera, que son las transnacionales, simplemente no tributan en el país, tributan en los países de origen. Hacen transacciones millonarias en Bambas y en todas las empresas grandes que han ingresado, ya han sido transferidas. Esos tributos no han ingresado al Estado peruano, han sido beneficiadas en su país de origen, porque el contrato establecido por 30, 40, 50 años, estos contratos ley, no dice nada de la ley, la Constitución. Entonces, es una Constitución que señala claramente que prioriza a la inversión, ¿no? Inversión que está plasmada en la práctica por aquellos inversionistas transnacionales y aliadas con algunas nacionales, que son pocos. Pero como dice aquí el señor Barrientos, no se genera industria, no hay producción nacional en el Perú, ya las fábricas han cerrado, Gamarra está prácticamente cosiendo ropa con ropa importada de China, con productos importados de China. Entonces, producto nacional, ya Top y Top, por señalar algún, o Cisne, ¿no? Están en otro país, han tenido que salir, han tenido que emigrar. Como decía alguien, los profesionales o los médicos o ingenieros preparados se está exportando, pues ya no está en el Perú, porque no tienen, primero, posibilidad de trabajo, y segundo, cuando quieren implementar algo, tienen que tener capital. Entonces, los que tienen capital son pocos, será pues un 5 o un 10% de los 30 millones peruanos, y el resto estamos viviendo de servicios, bienes, de transacciones y, bueno, haciendo cualquier cosa, ¿no? Sobrevivencia. Entonces, creo que una asamblea constituyente
que pide, en este caso el Frente, al presidente de la República sería una convocatoria para que se elabore, en todo caso, estos 100 congresistas, los 76, los 130 congresistas ya elegidos, un primer año se aboquen a, vía esta asamblea constituyente, ¿no es cierto?, revisar, mejorar, modificar en algunos aspectos de la Constitución. El caso del Consejo Nacional de la Magistratura que tanto habla, PPK, que dice que vamos a reformarlo solamente cogiendo el artículo 55 de la Constitución, que vamos a modificar, va a solamente ser más que 3 representantes juristas, ¿no es cierto?, de poderes del Estado, del legislativo, del mismo Poder Judicial y seguramente de otro poder, porque solamente son 3 que necesitan, pero tienen que ser juristas. Por ejemplo, él dice eso, ¿no? Pero se necesita modificar la Constitución, algunas instituciones, ¿no es cierto?, matrices principales que tendrían que dar pautas al cambio, ¿no? Eso es más o menos lo que yo podría decir. Sí, se ha hablado hace muchos años de el cambio de la Constitución, e inclusive algunos también han propuesto el retorno a la Constitución del 89, ¿no?, que sería de repente 79, el 79, perdón, que sería el más viable, ¿no? Pero si vamos a hablar de una nueva Constitución, o sea, de empezar a trabajar una nueva Constitución, se tiene que empezar también a trabajar cuáles van a ser los puntos, ejes a los cuales se va a ir a justamente ese cambio. Y hasta el momento no hay absolutamente, de todos aquellos que hablan de un cambio de la Constitución, cuáles serían esos cambios reales. O sea, eso es lo que a eso es lo que iba mi primera pregunta, ¿no? Permíteme acotar, Ángel, al respecto. Por ejemplo, Alberto Borea, en su Casa de la Democracia, llegó a trabajar el tema de una reforma y una nueva Constitución, juntó firmas, se fue al Congreso, referéndum, y ahí se quedó entrampado. ¿Cómo hacer frente a esta situación? Justo reiterando también de que teniendo 72 o 73 congresistas del fujimorismo que no quiere ese cambio. Fíjese, es importante que la nación que sepa. Doctor Alejandro Toledo, en su gobierno, legisló un decreto en ley 27.600, donde retira la firma del presidente Alberto Fujimori de la Constitución 1993. Y en su artículo 2 deja expresamente a la Comisión de la Constitución del Congreso de la República. Y también en el artículo 3 dice, si no cumple el Congreso, hará cumplir la sociedad civil, que la sociedad civil que estamos asumiendo nosotros en cumplimiento de este decreto legislativo que está pendiente, está vigente a la fecha. Para esto dice claramente en el propio Constitución, mediante asamblea constituyente o mediante un referéndum se cambiará la Constitución, que ahora estamos agotando la vía administrativa y entraremos a comprar el kit, recolectar la firma y presentar para un referéndum donde va a determinar el país. Hoy tenemos un resultado muy importante en esta elección. Casi 8 millones peruanos no han votado, sea votos blancos, nulos o omisos. Quiere decir que ahora tenemos, el Perú tiene observado a todos los candidatos. El fujimorismo no llega a 6 millones, PPK no llega a 4 millones, entonces estamos superando a esto. Yo creo que la decisión de la nación es importante, la decisión de la nación va a determinar esto. Estamos seguros con doctor Borea, de repente dentro de su espíritu humanitario ha tenido la amabilidad de presentar, hemos estado ahí, el quien habla también ha estado ahí, pero no se ha agotado administrativamente, pero estamos agotando ahora administrativamente y gracias los
casi 8 millones peruanos, y muy probable los 32 millones peruanos se está escuchando ahorita, y si nosotros nos propongamos a lanzarnos al aire, estoy seguro, tenemos el 50 más 1, lo respalda la nación, este cambio de la Constitución. ¿Por qué? Por a través de este cambio, cambiaría el destino de la nación. Con esto se plasmaría para los empresarios peruanos. Empresarios peruanos volverían a renacer abriendo sus fábricas, porque la nación tiene que tener industria. Si no hay industria, ¿cómo se va a generar fuente de trabajo? Es mentira que va a ser, ¿cómo se llama? Vamos a solucionar. ¿Cómo? ¿De dónde va a sacar? Nos gustaría, pido en esto, por este medio, a los dos que publiquen su plan de gobernabilidad, los dos en todos los periódicos, para que pueda leer, saber, por lo menos todos los peruanos, y así podemos observar y decir, eso está mal, esto está bien, y nosotros creo que tenemos la oportunidad de expresarnos en nombre de los 30 millones peruanos, porque esa es la democracia. Nosotros, mediante de este prensa, agradecemos infinitamente, estará muy contento por habernos dado esta oportunidad, la nación estará escuchando, esperamos que sepan, y hay muchas cosas por hacer, hay muchísimas cosas por hacer. Por ejemplo, tenemos problemas de seguridad ciudadana, está en olvido, y muchos dicen en los candidatos, no ha dicho cómo va a solucionar este problema. Otros dicen 24 por 24, otros dicen no, pero hay una razón lógica. La Policía Nacional necesita una reforma, necesita logística importante para poder, ¿no?, mejorar las últimas generaciones, para poder determinar con los sicariatos. Los sicarios vienen ¿no? Y el policía captura y lo suelta en poder judicial. No está detenido. Entonces, ¿cómo se va a poder hacer? Ese es uno de los problemas. Correcto, estamos en el último minuto, ya estamos a las 12, y agradecer al señor Adrián Barrientos Vargas por su presencia en el Frente Nacional de Lucha contra la Corrupción. No será la primera vez, estamos comprometidos con esa lucha, y nuestro presidente para la despedida, no sin antes también señalar la solidaridad con el veterano, periodista y curtido amigo Carlos Ludeña por la situación de salud en la que se encuentra, y su teléfono es el 999-782-674 para la ayuda correspondiente. Él tiene un problema de salud muy grave y hay que ser solidarios con él. Presidente. Así es, nuestro colega Carlos Ludeña se encuentra internado en el hospital Almenara ya hace algunas semanas. Él está padeciendo de un mal renal que lo obliga a que tenga que dializarse regularmente, y que en una de esas intervenciones de dialización lamentablemente hubo una mala práctica que ha provocado justamente una infección que, gracias a Dios, en cierta forma ha sido controlada y no ha logrado avanzar porque se estaba ya casi generalizando. Él está internado en el hospital de Almenara, y hacemos un llamado no solamente a los periodistas para que puedan visitarlo, para que puedan ir a ver en qué forma pueden ayudar, sino también invitar a todos nuestros oyentes, al sector empresarial, a la ciudadanía en general, que pongan su granito de arena para que Carlos Ludeña pueda recuperarse a la brevedad posible. Muchas gracias entonces, amigos, gracias a Herbert Bejarano, a nuestro invitado, y estaremos mañana con ustedes en Agenda Nacional. No hay político muerto. Ellos estaban de parranda.